por su pueblo. Has sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras
sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer, que quieras, Señor, y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, Dios. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, Oh Señor, toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abres los cielos, Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer.
Te alabamos, oh Señor, te adoramos. Vamos a alabar al Señor, Dios grande y fuerte. Grandes son sus maravillas. Que todos los pueblos te alaben. Los hijos de los hombres alaben tu nombre. Porque tú eres Rey, Rey de reyes. Tú eres Señor. Alabémosle con todo el corazón. Amén. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Oh sí, Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Ofrécele tu corazón a Él. Alábale. Gloria a Dios. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos
que hoy se conectan por estos medios para poder compartir un tiempo juntos, especial con el Señor. Les habla el pastor Jacobo Beomón y les quiero dar la más calurosa bienvenida a este servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, en donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios definitivamente debe ser siempre lo más importante para todos nosotros. Pues bien, mis hermanos, ya este es el tercer domingo donde venimos compartiendo una serie de mensajes titulado Reafirmando las bases de nuestra restauración. Y es importante recordar que este proceso de restauración para la iglesia ya tiene quizás alrededor de un poco más de 3 años, en los cuales vinimos recibiendo de manera específica palabras del Señor que nos estaban llevando y conduciendo a reencontrarnos con Él, a dejar todo, a detenernos y a volver a sus sendas antiguas. Y esto es lo que hemos venido nosotros cada día entendiendo de parte del Señor, lo que significa este proceso de restauración. Para la iglesia es sumamente importante que nosotros prestemos mucha atención, que nos dispongamos de corazón, en el espíritu, y que podamos nosotros, a través de nuestra intimidad con el Señor, poder entender realmente de qué se trata todo esto y cuál es nuestra participación, qué es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Ya en los 2 mensajes anteriores hemos venido revisando varios pasajes que definen de una manera muy clara cómo el amor es el principal aspecto de la vida cristiana en todo creyente, el amor de Dios. Nosotros sabemos que el amor es como el oxígeno, que el amor es la naturaleza de Dios dentro de la vida de cada uno de sus hijos. Esto quiere decir de que realmente el cristianismo no se puede concebir sin amor. Y lo más tremendo de todo esto es que aunque nosotros vemos que esto es así, sin embargo, el conocer la condición de nuestro corazón, si está o no está presente el amor de Dios, se hace algo muy difícil de reconocer y por supuesto de entender. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada como un caso muy particular con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, una iglesia cuyo testimonio de trabajo, de servicio, de honestidad, de integridad, realmente un modelo de iglesia, como el Espíritu del Señor le dice a la iglesia que reconociendo, a pesar de que reconocía todas aquellas virtudes y elogiando todo aquel trabajo que estaba realizando, sin embargo tenía contra ellos que ellos habían dejado a un lado su primer amor por Él, que habían abandonado el primer amor. Pero era algo que la iglesia no podía ver por sí misma a menos que Dios mismo se los dijera. Y posteriormente Dios le da una advertencia a la iglesia y le dice que tenían que arrepentirse y volver a las primeras obras. Y que si no lo hacían, Dios iba a quitar su candelero de su lugar. Y llama la atención que a una iglesia así, de esa forma, Dios tenga que decirles mediante una advertencia que si no se arrepiente, Él iba a tomar una acción más drástica. Y realmente esto nos hace pensar cómo puede estar la condición del corazón del hombre con respecto a Dios, pensando nosotros que estamos bien, pensando nosotros que estamos amando a Dios como Él esperaría que nosotros le amáramos. Y resulta ser de que Dios de repente nos dice: deténganse, paren todas las cosas, no quiero que hagan más cosas por mí a su manera, en sus fuerzas. Quiero que busquen las sendas antiguas, quiero que pregunten por ellas y vuelvan a mí. Y cuando uno escucha eso, entonces uno puede ser que
las reacciones sean distintas. No todos reaccionamos de la misma manera, no todos lo vamos a entender, lo vamos a aceptar de la misma forma. Hay quienes lo hacen con mucha humildad, con quebrantamiento, con sinceridad, y sin embargo hay otros que no es así. Hay otros que no lo aceptan, que no creen que realmente sea Dios quien lo está pidiendo, o que quizás el poder llevar una vida de quebrantamiento o de arrepentimiento sea necesario hacerlo. Entonces, por eso es que se hace importante que nosotros tengamos esta serie de mensajes para reafirmar las bases de esta restauración y a través de la misma palabra podamos darnos cuenta por qué esto es así. Entonces, pues bien, quiero que iniciemos este tercer mensaje con un pasaje que lo leímos la semana anterior y que me parece que es el punto de partida también para lo que debe representar para nosotros el amor de Dios. Entonces los invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo al capítulo 22. Y vamos a leer entonces desde el versículo 36, como dice lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Pero qué interesante que Dios lo expresa como un mandamiento, ¿sí? No es algo que nace por un sentimiento, no es algo que viene por el deseo, sino es un mandamiento. Y al ser un mandamiento nos damos cuenta que hay algo dentro del hombre que tiene que acoplarse. Hay algo dentro de nosotros como creyentes que tiene que alinearse con este amor que es derramado por Dios primeramente en nosotros. Pero una vez que es derramado en nosotros, la respuesta en nosotros hacia Dios, entonces exige de un mandamiento por cuanto tiene que haber obediencia. ¿Y por qué tiene que haber obediencia? Sencillamente por la condición de nuestro corazón. La condición de nuestro corazón, a pesar de que estamos recibiendo el amor de Dios y a pesar que estamos siendo impactados por el Espíritu Santo en este proceso de nacer de nuevo, sin embargo, el corazón debe pasar por un proceso de transformación. Y es aquí donde nos damos cuenta cuál es el peligro si, como creyentes, nuestro corazón deja de ser restaurado, nuestro corazón deja de ser transformado y pensamos que ya por haber recibido el amor de Dios, va a permanecer así con la misma intensidad o con la misma fuerza del principio. Quiero entonces que veamos acerca de esto, mis hermanos, de entender un poco qué es lo que pasa en el corazón, por qué tenemos que revisarnos a nosotros mismos, por qué tenemos que examinarnos para saber cómo está el amor de Dios en nosotros hacia Él. No solamente por lo que digamos, no solamente por lo que pensamos, sino realmente cómo está ese amor, qué tan vivo, qué tan fuerte, qué tan profundo el amor de Dios en nosotros hacia Él se puede estar manifestando. Vamos a ver algo muy curioso que ya lo hemos revisado en otras veces anterior, pero que no deja de ser un testimonio muy vivo, por cuanto muchos podemos vernos en ese espejo. Y me refiero a lo sucedido al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre muy especial, un hombre elegido por Dios, un hombre que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, tuvo la bendición de recibir revelación del Padre de forma directa. Era uno de los que estaban en ese círculo íntimo con Jesús, cercano a Jesús. Y el apóstol Pedro no era cualquier persona, era una persona con características muy particulares. Pero muchas de esas características iban precisamente a ser un obstáculo
en cuanto a la manifestación de su amor para con el Maestro, pero él tenía que darse cuenta de esto. Así como usted y yo tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera condición, el apóstol Pedro no podía darse cuenta a menos que sucediera algo que Dios mismo iba a permitir para que entonces la venda fuera quitada de sus ojos y él pudiera entrar en un verdadero arrepentimiento, así como el ángel, así como el Espíritu le dijo al ángel a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete. El apóstol Pedro necesitaba arrepentirse, pero Dios iba a tratar con su Hijo para que esto fuese así. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y vamos a darnos cuenta cómo el Señor comenzó a tratar, iba a tratar el corazón de Pedro para que éste realmente se diera cuenta de su verdadera condición. Vamos entonces a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 14, desde el versículo 26. Dice lo siguiente: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por supuesto, aquí estaba todo muy bien, perfecto. Dios les estaba diciendo lo que iba a pasar y, sin embargo, ellos iban a cuestionar las palabras de Jesús, y el primero de ellos iba a ser el mismo Pedro. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Entonces, vemos acá, mis hermanos, el Señor le está diciendo, porque el Señor dice la palabra que Dios no necesitaba que nadie le diese testimonio a los demás, porque Él conocía el corazón del hombre. Él sabía lo que había en los hombres. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe cómo está tu relación con Él. Dios sabe cómo está tu amor, en qué intensidad se encuentra tu corazón para con Dios. Dios sabe todo eso. Aquí los que no saben nada de esto somos nosotros mismos. Somos nosotros los que quizás podemos estar engañándonos o pensando que estamos amando a Dios y realmente no es así. Pues bien, Pedro le dijo: no, Señor, usted está bien equivocado. Aquí todos podrán escandalizarse menos yo. Y él siempre se ponía en primer lugar. Y Jesús le dijo: hoy, a ti, Pedro, a ti, hoy, esta noche, o sea, dentro de pocas horas, vas a tener que retractarte de lo que estás diciendo, porque estás hablando en tus propias fuerzas, estás hablando en tu soberbia, estás hablando en tu altivez. Y es aquí donde vemos nosotros entonces esas cosas que puede haber en el corazón que hacen que el amor por Dios se enfríe, que hacen que nuestro amor por Dios mengue. Estas son las cosas que Dios quiere que usted y yo estemos atentos. Que en este proceso de restauración, con mucha sinceridad, le digamos: Señor, ayúdanos a ver lo que no estamos viendo. Si tú dijiste, Señor, que nos detuviéramos, si tú dijiste, Señor, que paráramos nuestras vidas, que nos pusiéramos a orar, que nos pusiéramos a revisarnos cada uno, es porque hay algo que a ti no te agrada. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero ¿cuántos realmente estamos entendiendo esto? Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo que Pedro estaba manifestando en ese momento era soberbia. Y esto es lo que esta soberbia se sigue repitiendo en el corazón de muchos hijos e hijas de Dios. Pero usted se preguntará, ¿pero qué es la soberbia? ¿Por qué la soberbia, pastor? Y quiero leerle algo acerca de la soberbia, en el concepto de lo que significa la palabra soberbia. Soberbia significa sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Un sentimiento de superioridad. En ese momento Pedro se sentía superior a los demás. A Pedro no le importaba si los demás estaban o no estaban con Jesús. Lo importante, Señor, es que a mí no me va a pasar nada de eso. Yo me salgo del paquete. Yo soy mejor que ellos. A mí no me va a suceder, yo no te voy a negar, yo no me voy a escandalizar de ti. Dice también la palabra soberbia, rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Yo le aseguro que cuando Pedro dijo esto, no lo dijo riendo, no lo dijo en calma, lo habrá dicho hasta molesto. Señor, ¿cómo se te ocurre decirme a mí de que te voy a negar o que me voy a escandalizar o avergonzar de ti? No, Señor, jamás, jamás pase eso. Eso era soberbia. Y dice la palabra que antes del quebrantamiento, fíjese bien, antes del quebrantamiento, lo que se manifiesta en el hombre es soberbia. Y dice, antes de la caída, lo que se manifiesta en el hombre es la altivez. Cuando el Señor le dice a Pedro, de cierto te digo, o sea, lo que te voy a decir es la verdad. Es algo que va a suceder. Tú hoy me vas a negar, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, mis hermanos, no lo aceptó. Dice el versículo 31 que con mayor insistencia le decía que si era necesario morir, él lo haría, pero jamás lo iba a negar. Eso, mis hermanos, es soberbia, altivez. Eso es orgullo, eso es autosuficiencia. Y eso es lo que no permite que el amor de Dios pueda con libertad manifestarse en nuestros corazones. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo pase su escáner dentro de nosotros. Nadie puede decir de sí mismo o sentirse mejor que otros o pensar que todos los demás están equivocados y solamente yo estoy con la razón. Eso es soberbia, mis hermanos. Y por eso es que el Espíritu de Dios habla palabras de restauración para la iglesia. Antes del quebrantamiento, ¿cuándo iba a ser el quebrantamiento del apóstol Pedro? ¿Cómo iba a ser ese quebrantamiento? Porque tanto es el amor de Dios por nosotros que Dios nos da la oportunidad. Por su gracia tenemos la oportunidad de ser quebrantados para deshacernos de esa condición en el corazón y poder entonces amar a Dios con toda libertad. Por eso es que el Evangelio son buenas noticias. Por eso, mis hermanos, que tenemos que alegrarnos en la esperanza de que Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él, pero volver con corazones limpios, con corazones sanos, con corazones humildes, como el corazón de Dios, como es el corazón de nuestro Señor. Vamos a ver entonces cómo fue este quebrantamiento. Y vamos a verlo desde el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Y dice lo siguiente: y prendiéndole, o sea, a nuestro Señor, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote.
y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow, mis hermanos, qué momento tan duro, tan tremendo para Pedro. Qué momento tan necesario, hermanos, para que su corazón fuera libre de esa soberbia, para que su corazón quedara sano y afirmado en la verdadera naturaleza de Dios, la naturaleza divina en él. Esto es lo que realmente, mis hermanos, comienza en nosotros a provocarse en el nuevo nacimiento. Dios comienza a escarbar y Dios quiere que usted colabore, que usted y yo nos dispongamos para sacar, exterminar, derribar, destruir todo sentimiento, actitud, fortaleza en usted y en mí que puede opacar o debilitar o enfriar el amor de Dios por Él, nuestro amor por Él. Aquí dice, mis hermanos, que cuando lo hubo negado 3 veces, aún lo estaba hablando cuando el Señor lo miró. Imagínense ustedes ese cruce de miradas entre el Señor y Pedro, y así fue tal la mirada profunda que dice la palabra que Pedro se acordó. ¿De qué nos tenemos que acordar nosotros, mis hermanos? ¿De qué cosas el Señor necesita que usted y yo nos acordemos? ¿Qué es lo que el Señor espera que usted tenga conciencia para ir al arrepentimiento? Al igual que Pedro, usted y yo necesitamos un empuje de parte del Espíritu. Y ahí Dios lo ayudó, pero él tuvo que llorar amargamente. Y a mí esta palabra amargamente me llama la atención. Yo la busqué, mis hermanos, en el griego. ¿Qué significa la palabra amargamente? Y viene del griego pikros, que significa la idea de algo puntiagudo que atraviesa o perfora el alma, el corazón, de manera violenta, con fuerte dolor. ¡Wow! O sea, Pedro lo que sintió fue un dolor violento, algo que lo estremeció, algo puntiagudo, como cuando dice la palabra que ella es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Por eso es que en la exposición de la palabra, de la verdad, nuestra vida, nuestra alma es confrontada. Y Pedro en ese momento, mis hermanos, sintió un dolor profundo, profundo, que lo llevó verdaderamente a arrepentirse de corazón sincero. Allí comenzó el verdadero Pedro a levantarse. Qué maravilloso, mis hermanos. Por eso es que dice la palabra sabiamente que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Pero qué tremendo que hay solución para la soberbia. Por eso que dice la palabra que ella es medicina para nuestros huesos, para nuestra alma. Y en la restauración no hay restauración si no hay quebrantamiento, si no hay arrepentimiento.
Pero Pedro, con dolor, hermano, con dolor, Pedro experimentó la liberación de su vida, de su corazón. Pero qué tremendo, hermano, es ver que todo lo contrario sucedió con Judas. Todo lo contrario, hermanos. Pudo haber pasado algo similar. Pero la palabra dice que Judas era un hombre que no iba a cambiar, pero estaba entre los 12. Fue escogido por Dios y no fue al azar. Era parte de un propósito, pero la condición del corazón de Judas era distinta a la condición del corazón de Pedro. Y aunque ambos manifestaron una situación pecaminosa, sin embargo no era el mismo corazón. Y vamos a verlo entonces en Mateo. Otra vez volvamos a Mateo, al capítulo 27. Y vamos a ver esta condición de Judas. De Judas, capítulo 27, versículo 3, donde dice lo siguiente. Después que Judas ya había entregado al Señor, dice versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué tremendo, qué diferencia, mis hermanos. Vemos situaciones donde el corazón tenía problemas. Habían situaciones pecaminosas, había orgullo, soberbia, en Judas había codicia, pero había otras cosas más. Y lamentablemente para este corazón ya no había remedio. Y aunque la palabra dice que cuando él se dio cuenta que Jesús fue condenado, él se devolvió arrepentido, la palabra arrepentimiento allí en el griego es la palabra metamelomai, que significa lamentar o pesar, o sea, significa remordimiento, no arrepentimiento. Aunque aquí la Biblia dice arrepentimiento, el sentido de su palabra fue un remordimiento. Tal es así, mis hermanos, que finalmente Judas no le pasó que sintió un dolor profundo que lo llevó realmente a una manera distinta de pensar, sino que Judas lo envolvió en una condenación, porque el arrepentimiento lo lleva, el remordimiento, lleva a una condición de condenación, y con esa condenación sencillamente Judas fue y se quitó la vida. Esto puede pasar en el corazón de creyentes. Esto puede pasar en el corazón de personas que se llaman a sí mismos hijos o hijas de Dios. Un corazón arrepentido es un corazón que se transforma. Un corazón transformado es una vida renovada, es una vida restaurada, es una vida que cambia de giro, de 180 grados. Por eso que la verdadera palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia implica un cambio en nuestra forma de pensar. Metanoia implica una reforma, una nueva manera de ver las cosas. Por eso es que el apóstol Pedro nunca más iba a ser el mismo, nunca más. Eso no quiere decir de que no iba a cometer más errores, pero su forma de pensar iba a cambiar por siempre y para siempre. Esto es restauración, mis hermanos. Esto es restauración. Finalmente vemos acá, nuevamente volviendo al testimonio del apóstol Pedro, de cómo Jesús, ya una vez resucitado y se encuentra con él, cómo Jesús lo afirma ya en un corazón que está sano, que es libre, y lo afirma nuevamente en su amor. Vamos a verlo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan,
en el capítulo 21. En el capítulo 21. Y vamos a ver ese episodio tan maravilloso cuando el Señor se encuentra con él. Porque acuérdense que después que Pedro lo negó y se arrepintió y salió, lloró amargamente, Pedro ya no volvió a ver más al Señor, sino cuando éste había resucitado. Y en el capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos a un Pedro distinto, hermanos. A un Pedro producto de un arrepentimiento genuino y sincero. Un Pedro, mis hermanos, que ya no actuaba por autosuficiencia, ya no se sentía superior a los demás, ya no se sentía que su criterio era el correcto y el de los demás era equivocado. Ahora se veía como un hombre humilde. Cuando le dice la tercera vez: ¿me amas?, el Señor le dice: ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Una actitud totalmente diferente a cuando estaban en la última cena. En la última cena, a pesar de que Jesús le había dicho de que todos iban a escandalizar, él seguía insistiendo. Pero ahora él le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir, Señor? Si todo lo que tú digas, Señor, es la verdad. Esa es la condición de un corazón quebrantado y humilde. Un corazón quebrantado no cuestiona ni objeta lo que Dios dice. Un corazón genuino, sincero, arrepentido, es un corazón que acepta y obedece de forma absoluta lo que Dios dice. Un corazón que ha sido procesado, que está siendo restaurado. Es un corazón que no le dice a Dios: Dios mío, no, eso no es así. No. Señor, si tú lo dices, es así. Aunque aunque todavía no lo entienda. Aunque quizás todavía no pueda comprenderlo con mi intelecto. Pero yo sé dentro de mí que es como tú dices, Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Este es el primer amor, hermanos. El primer amor es un amor que está por encima de los demás. Es un amor intenso. Es un amor grande. Por eso es que el gran mandamiento, como comenzamos leyendo en Mateo capítulo 22, el gran mandamiento, o sea, el mandamiento que exige el amor supremo, el amor más grande. ¿Me amas más que a estos? Por eso que Jesús dijo: nadie que ame a padre, madre, hijos más que a mí no puede ser mi discípulo. Si usted ama más a su padre, no es que usted odie a su padre, porque Jesús dijo: el que no aborrece a padre, pero no está diciendo que odiemos o menospreciemos a nuestras familias, no. Cuando él dice que el que no aborrece, está diciendo: si alguien ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a lo que tiene, si ama más que a mí, que al Señor, entonces no puede ser mi discípulo. Por eso que aquí le dice: tú me amas más que a estos, ahora sí puedes amarme más que a estos. Sí, Señor, yo te amo más que a estos. Eso quiere decir que aún durante
los 3 años que Pedro estuvo en el ministerio con Jesús, todavía él no amaba a Dios más que otras cosas. Todavía habían cosas que estaban en primer lugar en su vida. Y un corazón así no puede haber un amor intenso. En un corazón así no puede permanecer un amor sincero y profundo por Dios por encima de todas las cosas. Por eso es que Dios nos está llamando a restauración, mis hermanos. Por esto es que el Espíritu Santo nos está llamando a revisarnos, a examinarnos, si realmente nosotros le estamos amando a Él. Entonces, mis hermanos, cuando este amor por Dios es poderoso, está encendido, es por encima de todas las cosas, entonces es allí donde podemos servirle. Es allí donde Dios le dijo: si tú me amas más que a estos, si tú me amas más que todas las cosas, entonces ahora sí apacienta mis corderos. Ahora sí pastorea mis ovejas. Ahora sí haz la obra. Ahora sí. Ahora sí. Pero el que yo haga la obra del Señor, el que yo esté pastoreando, el que yo esté haciendo lo que sea, pero no lo hago amando al Señor más que todas las cosas. Y eso es lo que Dios está haciéndonos ver como iglesia en estos tiempos, mis hermanos. Eso es lo que Dios está insistiendo y aún muchos todavía no lo ven. Aún para muchos la obra está por encima aún de Dios mismo. Es como dice aquel refrán, que nos interesa la obra del Señor, pero no el Señor de la obra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros discernamos y separemos. Que nosotros tenemos que volver a un amor. Si nuestro amor por Dios es así, entonces la evidencia se va a ver primeramente en nuestra vida de adoración para con Él. Cuando el amor hacia Dios es genuino y sincero en nosotros no tenemos otra opción que entregarnos y consagrarnos a Él. El amor a Dios, el primer amor a Dios, nos lleva a una vida de santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es vivir apartados para Él. Por eso es que Dios le hablaba tanto a Israel y lo comparaba como la mujer que abandona a su marido, como la esposa que le es infiel a su esposo. Bajo esa analogía, el Señor le hacía ver a Israel que su corazón era adúltero, porque aunque decían amar a Dios, también amaban otras cosas y lo ponían a la altura como si fuera un ídolo, un Dios. Esto es lo que Dios nos está mostrando, mis hermanos, en estos tiempos de restauración. Si el amor por Dios está siendo restaurado, entonces nuestra vida de adoración, nuestra vida de santidad, nuestra vida de entrega a Dios va a ser absoluta. El testimonio se va a dejar ver, mis hermanos. Este es verdaderamente lo que hace que una vida esté encendida, avivada en su primer amor hacia el Señor. Y entonces, mis hermanos, vamos a ver nuevamente, volvamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Porque si este amor, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Si esto es así, entonces viene con el segundo. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el primer mandamiento, si el primer amor por Dios es vivo, es real, y nuestro corazón arrepentido, quebrantado, ha quitado los obstáculos como el orgullo, la soberbia, la altivez o cualquier otro pecado que pueda de impedir que el amor de Dios fluya, entonces el segundo mandamiento se va a dar, mis hermanos, y es amar al prójimo como a nosotros mismos.
el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con respecto a esto, quería hacer la siguiente pregunta. Como a ti mismo, como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Aquí en este momento Jesús estaba citando desde el primer pacto lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel a través de Moisés. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero aquí Dios mismo nos iba a mostrar que había un gran obstáculo en todo esto, un gran problema. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no pueden amarse a sí mismos? Aquellas personas que no se aman a sí mismos de una forma justa, natural, espiritual, sana. Por supuesto, cuando nosotros veíamos el caso de Pedro, antes de pasar por el proceso de quebrantamiento, veíamos que tenía un amor hacia sí mismo basado en una autosuficiencia. Entonces, ¿cómo puede alguien amar así? ¿Cómo puede alguien amar a otros si a sí mismo lo está haciendo de una forma equivocada o tergiversada? Yo recordaba, mis hermanos, el pensamiento del juez injusto. El pensamiento de aquel juez cuya viuda le insistía que le hiciera justicia, pero él, por ser un hombre injusto, sencillamente no le hacía caso a esta viuda. Pero vamos a ver cómo este hombre pensaba, porque a través de la palabra de Dios podemos nosotros darnos cuenta cómo es el pensamiento que a veces podemos tener de forma equivocada y no nos damos cuenta de esto. Vamos a ver en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a ver desde el versículo 1. Y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Fíjese lo que este hombre pensaba de sí mismo. Por supuesto, ese era un hombre que se amaba a sí mismo, pero de una forma equivocada, tergiversada. Una persona que piensa así, de esta manera, no puede amar a otros. No puede amar a otros como Dios dice que debe amar a su prójimo, a su hermano. Más adelante, en el mismo capítulo 18, volvemos a ver el pensamiento de otro hombre que se ve a sí mismo de forma equivocada. Habla de la parábola del fariseo y el publicano, el mismo capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y dice, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Pero disculpen, mejor leemos el 9, porque el 9 dice algo importante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pensaba de sí mismo, y quizá, hermano, sí, a lo mejor verdaderamente no era ladrón, no era injusto ni adúltero, pero tenía soberbia, tenía autosuficiencia. Él pensaba que por su forma de ser, por su manera de vivir, por lo que él hacía, él podía estar justificado delante de Dios. Y resulta ser de que nadie puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Nadie, mis hermanos. Dice su palabra que todos somos pecadores, que no hay uno bueno. Uno. Y si usted piensa que usted puede ser justificado por lo que usted hace, es un gran error. En cambio, la actitud del publicano, dice que era diferente, que aún estando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos. Eso es quebrantamiento. Eso es humillación delante de Dios. Y este hombre que se golpeaba el pecho, Dios, sé propicio a mí. O sea, Dios, atiéndeme, porque soy un pecador. Reconozco mi pecado. Reconozco que tengo problemas. Reconozco que fallo. Pero este hombre, en quebrantamiento, estaba en la actitud correcta para un arrepentimiento genuino. Y dice, mis hermanos, que al final este fue el que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado. Volvemos a ver el Proverbios capítulo 16, el mismo principio. Y pareciera que esta es la condición, mis hermanos, de muchos hombres, de muchos creyentes. Por eso, mis hermanos, ya para terminar, quiero que por un momento usted pueda pensar en lo que hoy hemos compartido. En este proceso de restauración, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Por qué Dios está insistiendo en que no veamos la apariencia, en que no midamos nuestra espiritualidad por lo que hacemos, sino que veamos realmente quiénes somos delante de Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo le estamos amando de verdad? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Qué tanto realmente nosotros estamos adorando al Señor, sirviéndole, consagrados en santidad, como una manifestación de que nuestro corazón realmente se ha arrepentido y que estamos en una nueva naturaleza, en una nueva vida, una nueva creación? Nosotros comenzamos apenas, ya el tiempo se está acabando y quisiera compartir el próximo domingo acerca de amar al prójimo como a sí mismo. Quisiera compartir sobre eso, sobre el nuevo mandamiento, porque hay mucho que revisar aún, hay mucho que tenemos que poner bajo la lupa, hay mucho que tenemos que exponernos ante la luz para que este proceso de restauración pueda continuar y dé el fruto que Dios está esperando. Yo le invito, mis hermanos, que no hagamos a un lado esta oportunidad tan preciosa y especial que Dios nos está dando como iglesia. Es una oportunidad de oro, mis hermanos, en la cual Dios nos está llamando a volver a Él. Y todo por amor, porque nos ama. Dios amaba a Pedro. Y a pesar de que Dios sabía que Pedro le iba a fallar, no dejó de amarle. No dejó de darle la oportunidad. Aún utilizó esa situación para poder liberarlo, para poder restaurarlo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué hermoso es el Dios en el cual nosotros confiamos.
Qué maravilloso es este Dios que se revela de esta manera en estos tiempos que vivimos, donde todas las noticias, la angustia, las necesidades, todo es calamidad por donde usted vea. Todos son malas noticias donde usted escuche. Pero cuando miramos a la palabra, hay buenas noticias. Hay noticias de salvación. Hay buenas noticias de esperanza, de que podemos una vez más volver a Dios. Quiero por último, hermanos, terminar en esta palabra preciosa del mismo apóstol Pedro, de un Pedro que fue restaurado, pero porque fue quebrantado. Y vamos al Evangelio, al libro de Primera de Pedro, a esta carta Primera de Pedro, y vamos al capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8, donde dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo, mis hermanos, que al final de todo, el apóstol Pedro dice que ya estamos en el fin, que el fin de todas las cosas se acerca. Esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Y después de todo este tiempo, por las señales que vemos, es cierto. Estamos ya en el inicio del fin de todas las cosas. Y hoy más que nunca, porque esto es así, debemos ser sobrios. Debemos estar despiertos, conscientes hoy más que nunca, y velar en oración. Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oremos, mis hermanos, delante de nuestro Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias por este amor infinito, por este amor puro, por este amor sublime que nos has dado. Gracias, mi Señor, porque por amor tú nos hablas, por amor nos confrontas, por amor nos ayudas, por amor tú nos haces entender. Por amor, mi Señor, nos llevas en estos procesos de quebrantamiento, de arrepentimiento, para que nuestro corazón sea sano, para que nuestro corazón sea libre. Hoy te pedimos, Dios amado, trata con nosotros, sigue tratando con nuestro corazón, síguenos ayudando a despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda actitud en nuestra forma de ser, de pensar, en nuestro carácter. Ayúdanos, mi Señor, a ser como tú. Tú dijiste, Señor, que nos creaste para ser conforme a tu imagen y semejanza. Así queremos ser, Señor. Queremos cada día parecernos a ti y que el mundo te pueda ver a ti a través de nosotros, mi Señor. Que nuestra vida refleje ese amor, ese primer amor, ese ferviente amor, mi Señor, en el cual, Padre mío, podamos, Señor, ser verdaderos discípulos tuyos aquí en la tierra. Muchísimas gracias, amado Rey, y síguenos ayudando en este proceso de restauración a toda la iglesia, a toda tu iglesia, mi Señor. En tu santo nombre, muchísimas gracias. Te amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Muchísimas gracias, Dios. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, mis hermanos. Pues bien, entonces los invito para el próximo domingo para continuar con este tema de restauración, viendo entonces, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y el nuevo mandamiento. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Les amo. Chao, chao. Gracias. Encontraré
encontré. El faro inmenso que me da la vida sana mis heridas. Dulce paz, refugio eterno en quien confiar, vida nueva me da. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría, que al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me da. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo, ayúdame. Eres tú la única razón de mi vida, para que sonría. Y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo, ayúdame. No puedo sin ti. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me das. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Padre nuestro que estás en los cielos, abrázame, abrázame. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame. Hoy que puedo sentir que sin ti ya no puedo,